vengo a plantear algunas preguntas que quisiera que tuviéramos harto tiempo para discutir al final. Le di hartas vueltas de qué hacer hoy día con este tema y decidí, o cada vez en la medida en que fui leyendo nuevas cosas para tratar de preparar este tema para hoy, me fueron surgiendo también más preguntas. Y las preguntas más importantes tienen que ver con qué hacemos ahora, cómo enfrentamos los problemas que de alguna manera se han ido creando a partir de cierta forma de entender la discapacidad y las necesidades educativas especiales en los estudiantes, en todo el sistema educativo. Entonces voy a abordar algo sobre la discapacidad y las distintas formas de entenderla, para después vincularlo con el tema de las necesidades educativas especiales en la escuela, que es como, de alguna manera, cómo la discapacidad se ve en los contextos escolares, y se identifica, se define, se clasifica, y cómo se está trabajando hoy en día con los alumnos con necesidades educativas especiales y cómo eso tiene que ver con la forma en que se está entendiendo lo que es una necesidad educativa especial y la discapacidad. La diversidad en las escuelas y en los espacios educativos y en las salas de clase en general es un tema al que se alude hoy en día constantemente. Se habla de diversidad en la escuela, se habla de diversidad en la educación preescolar, en la educación superior, sin que necesariamente se defina cómo se está entendiendo lo que es diversidad. Y normalmente se asocia a esta diversidad como una forma de diversidad lo que son las necesidades educativas especiales o las personas con discapacidad, una vez que se hacen sujetos de la educación, ya sea en el nivel preescolar e incluso en la educación superior. Y entonces el tema de la inclusión educativa, que también va asociado normalmente al tema de la diversidad. Cuando se habla de inclusión educativa, se está hablando de la inclusión educativa como una forma de abordar la diversidad o atender a la diversidad o dar respuesta a la diversidad que existe en los entornos educativos. Y así entonces se entiende que una institución educativa es más inclusiva en la medida que logra responder de mejor manera a la diversidad del grupo de estudiantes que allí se educan. Este es un documento, esto está tomado de un documento es un documento base para los diálogos temáticos que estuvo promoviendo el Ministerio de Educación en las últimas semanas, meses, en lo que se llama el Plan Nacional de Participación Ciudadana, una nueva educación para Chile. Se han realizado muchas mesas de trabajo donde se han invitado a distintos actores, ¿no es cierto?, para discutir distintos temas relacionados con la reforma educacional y se plantea aquí, en este documento, que una de las 5 grandes áreas que abordaría la reforma es la inclusión para la calidad. Entonces, en este documento se señala lo que copié ahí, en que lo que dice es que una verdadera educación de calidad, ¿no es cierto?, debe promover acciones orientadas a la inclusión. O sea, se trata de ligar el concepto de educación de calidad con el de inclusión. Es interesante el documento, no quise detenerme mucho más acá en mostrar partes, pero después podemos retomarlo en la discusión. Tengo aquí otros pedazos tomados del documento, porque al menos en las palabras, ¿no es cierto?, parece un avance la forma en que se está entendiendo aquí el tema de la educación para los alumnos con necesidades educativas especiales. Se especifica que dentro de la inclusión un grupo prioritario en esta reforma son los alumnos con necesidades educativas especiales y la posibilidad de brindarles a ellos una educación de calidad. Y ahí se juega con esto de que una escuela más inclusiva es una escuela de mejor calidad y una escuela de mejor calidad es aquella que incluye mejor a todos, ¿no es cierto? También, si uno hace una revisión de
de libros actuales publicados durante los últimos 5 años, hay una cantidad enorme de libros que tienen en su título diversidad y educación. Si uno pone esas dos palabras, aparecen montones de títulos de libros, como por ejemplo, atención a la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje, educación infantil, respuesta educativa a la diversidad, atención a la diversidad, diversidad y educación inclusiva, y así, hay muchos libros incluso que se llaman igual. Y también lo mismo con la inclusión y muchos libros también que combinan los dos términos, diversidad e inclusión. Entonces, el término diversidad, como dice ahí, normalmente se utiliza de una forma que podríamos decir, y voy a ahondar un poco más en eso más adelante, de una forma neutra. Es como diversidad es lo que nos hace a todos diferentes. Ahí hay ejemplos, ¿no es cierto?, de una definición que habla de la multiplicidad de realidades o la pluralidad que existe, como si todas estas posibles diferencias que están contenidas en un aula o en una escuela o en el sistema educativo en general fueran equivalentes en términos de su peso o de su significado o de las implicancias que tiene para una persona u otra ser considerado diferente. Tenemos, por otra parte, que por ejemplo, en un artículo que justamente la Claudia Matus, que me hubiera encantado que estuviera aquí hoy día, y la Marta Infante publicaron un artículo que se llama Deshaciendo la diversidad, el conocimiento y los discursos neoliberales en las universidades que forman profesores. En ese documento, justamente uno de los temas que analizan a partir de las entrevistas a personas que estudian en distintas facultades de educación donde se forman profesores, es esta idea de la diversidad como algo neutro, la diversidad como algo para lo cual un profesor o un estudiante de pedagogía se debe preparar. Una situación que implica que lo que debiera tener un buen profesor es como una caja de herramientas que le permita abordar todas las posibles diversidades que se encuentre en el aula. Esa es como la analogía que construyen ellas en su análisis. Entonces, de alguna manera, y eso que ellas ven que ocurre aquí en nuestro sistema de formación de profesores, es bastante preocupante, por decir lo menos, ¿no es cierto? Porque la formación de profesores está, de alguna manera, entregando herramientas para atender a esa diversidad, en el mejor de los casos, porque también en una revisión de las mallas de las carreras de pedagogía, se ve que hay muchas que no incluyen ningún tipo de curso especial o asignatura, ni siquiera está planteado en términos transversales el tema de la diversidad. Pero cuando está planteado, y en estos lugares sí estaba planteado, era más bien en este sentido que estoy enfatizando. Entonces, de alguna manera, la diferencia es construida como algo por lo cual la gente tiene que ser compensada, o algo que tiene que ser de alguna manera reparado o atendido, sin ninguna reflexión y sin ninguna reflexión en aquellos que se están formando para ser profesores con respecto a cómo esas personas han llegado a ser consideradas como necesitados o diversos, ¿no es cierto? Sino más bien como un dado, como una realidad estrictamente biológica, podríamos decir, ¿no es cierto? Así como unos tienen ojos verdes, otros azules, otros cafés, pero eso no tiene nada que ver con nada que pase en la escuela ni con nada que pase fuera de la escuela. Luego, cuando nos movemos a las formas de entender la discapacidad, más específicamente, o sea, lo que les estaba diciendo al comienzo es que cuando hablamos de diversidad, uno de los temas que normalmente aparece, y es por eso que, ¿no es cierto?, nos invitaron a presentar sobre vulnerabilidad y discapacidad, porque son los temas que normalmente aparecen cuando se habla de diversidad. Y el concepto de discapacidad ha ido evolucionando en el tiempo, desde un modelo médico clásico en el cual la discapacidad se entiende como un problema médico del individuo. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud del año 80 que persistió como definición de lo que era la discapacidad por mucho tiempo,
donde básicamente se define entonces como una restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. Esa es la definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, la cual recién es reemplazada no hace mucho por esta definición, que es la definición de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que lo que hace es enfatizar que la discapacidad no tiene que ver solamente con algo que está mal en el individuo, con lo que se podría llamar el déficit o la deficiencia, sino que tiene que ver con la interacción entre ese individuo y un contexto que le ofrece mayores o menores posibilidades de participación y desarrollo. Algunos piensan que esta definición se sale un poco del modelo médico, pero en realidad sigue siendo el mismo modelo médico con una mayor sentido de realidad, de darse cuenta que las personas están en un contexto y obviamente una misma persona, ¿no es cierto?, en dos contextos distintos, en realidad puede ser muy discapacitada o casi no discapacitada, dependiendo de las barreras que le imponga ese contexto. Pero básicamente lo que hace esta definición es enfatizar justamente eso, y que la persona y que el foco está puesto en lo que se considera la actividad. O sea, la discapacidad implica una limitación en el desarrollo de alguna actividad. En el caso de un estudiante o de un escolar, la actividad que tiene que realizar, ¿no es cierto?, es aprender, desarrollarse, tener amigos, socializar, lo que ocurre dentro del entorno escolar. La actividad que se espera que desarrolle un escolar, ¿hasta qué punto se ve limitada? Y eso sería así se podría estimar, digamos, cuán discapacitado estaría siendo ese alumno en un momento dado. Y el grado, digamos, en que esa actividad se vea limitada, una de las patitas, digamos, del modelo tiene que ver justamente con lo médico, ¿no es cierto?, con una función, una estructura corporal en la cual hay una deficiencia o un déficit. Por otra parte, con los factores contextuales y las oportunidades de participación. Entonces, de alguna manera, en este modelo médico, tanto en la definición de hace ya más de 30 años de la Organización Mundial de la Salud y en esta que nos propone la CIF, la discapacidad es vista como un hecho del orden de lo biológico. O sea, sigue primando lo biológico aquí, y lo biológico además como un dado, como algo que no tiene nada que ver con una construcción o producción social. Y cuando se ve desde el modelo médico, la discapacidad también es vista como normalmente como un problema, como una tragedia, y principalmente como un problema de la persona con discapacidad y su familia. Por otra parte, hay un énfasis, incluso cuando uno opera con este modelo, en lo que hay que hacer para que esa persona, ¿no es cierto?, no vea tan limitada su actividad, y eso que hay que hacer normalmente va orientado a distintas acciones rehabilitatorias dirigidas al sujeto, para que ese sujeto, ¿no es cierto?, pueda compensar de alguna manera su deficiencia y por lo tanto no verse tan discapacitado. Entonces hay un énfasis, como digo, en que el otro individualmente tiene una dificultad, tiene un problema, tiene algo que no está bien, y este algo es algo material, algo tangible, medible, y que lo que se debe hacer cuando se habla de equiparación, por ejemplo, de oportunidades, es posibilitar que con sus condiciones los sujetos puedan acceder a cierto circuito de participación e inclusión social. Específicamente, en el caso de los niños aquí en Chile, el circuito de participación que les ofrece la educación especial, en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad, que hasta hace unos años atrás solamente se podía dar dentro de las escuelas especiales, ¿no es cierto?, y desde los años 90, como parte de la reforma de los 90, a través de los proyectos de integración que dependen directamente del área de educación especial del Ministerio. Y luego, en realidad,
no tan, no tan luego en el sentido de posterior en el tiempo, porque en realidad coexisten hoy en día, ¿no es cierto?, la mirada más social de la discapacidad, o los llamados modelos sociales de la discapacidad, y este modelo médico. Y los modelos sociales yo los distinguí para esta presentación como modelos sociales tipo 1 y modelos sociales tipo 2. ¿Por qué? Porque los modelos sociales tipo 2 son los que realmente consideran que la discapacidad es un producto social, está socialmente producida, y que no es la discapacidad la que produce exclusión, sino la exclusión la que produce discapacidad. Eso, así quiero tirar una idea y después lo retomamos en la discusión. Y los modelos sociales tipo 1 son más tibios, podríamos decir, en el sentido de que ponen el énfasis en la sociedad, dicen que es la sociedad la que discapacita a aquellos sujetos, pero de nuevo vuelve a caer en la deficiencia. Es la sociedad la que discapacita a aquellos sujetos que tienen una deficiencia, tienen alguna condición que de alguna manera explica lo que ocurre con ellos en la sociedad. Entonces, hay un libro que estuve revisando para esta preparación, para esta presentación, que es de dos autoras argentinas, Angelino y Roas, creo que se llama la otra. Tiene el título que tiene muy interesante, porque se llama Ideología de la normalidad, desnaturalizar el déficit. Y eso a mí de alguna manera me hizo darme cuenta que yo misma, en mis trabajos relacionados con este tema, tendía a oscilar entre un modelo y el otro, y dependiendo del grupo de personas del cual estaba estudiando o atendiendo. Yo principalmente, el área en que más he trabajado es en la educación de sordos. Y en la educación de sordos a mí se me hace súper lógico entender toda la producción social de la persona sorda como una persona discapacitada. Sin embargo, en otros contextos, de alguna manera seguí operando con un modelo más intermedio, ¿no es cierto? Como si el déficit fuera algo dado. Y esa es la distinción entre el modelo tipo 1 y el tipo 2, porque en el modelo tipo 1, si bien se comprende que es la sociedad la que discapacita a la persona, el déficit aparece como algo que es intocado, es algo como un hecho natural, ¿no es cierto?, que no está contaminado, digamos, por ninguna producción social. Y eso es muy interesante, porque es como desplazar un poco el problema. Ya no decimos que la discapacidad es un problema del individuo, pero sí el déficit. Y como el déficit sigue siendo algo que viene del modelo médico, que viene de la comparación de un cuerpo con un cuerpo normal, ¿no es cierto?, o normal imaginario, la persona que lo padece, estoy enfatizando padece porque estoy hablando del modelo médico, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer, como no puede hacer nada, porque cuando estaban hablando de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en algún minuto dijiste esto del rol que le podía, en algunas definiciones, ¿no es cierto?, el rol que podía tener el sujeto en la producción de alguna manera de su propia vulnerabilidad o en dificultar que esa vulnerabilidad se superara. Acá no se espera que el sujeto que padece un déficit, ¿no es cierto?, haga algo, pero sí que, o sea, no puede hacer algo para mejorarse, pero sí tiene que hacer algo para someterse, por ejemplo, a los tratamientos indicados, ¿no es cierto?, porque lo que tiene es algo objetivo y se tiene que mejorar. En el caso de las personas sordas, eso es muy fuerte, porque en la comunidad sorda hay un grupo de las personas de la comunidad sorda, tanto aquí en Chile como los sordos alrededor del mundo, que se oponen a los implantes cocleares, porque dicen que los implantes cocleares violentan su identidad de persona sorda y quieren imponerles una forma de operar en el mundo más parecida a los oyentes, ¿no es cierto? Y eso significa que los tratan como que están enfermos.
y de alguna manera uno empieza a ver, aquí los implantes cocleares no tienen tanta historia como en otras partes del mundo, y todavía como el sistema es lento y la gente tiene que hacer listas de esperas para poder optar al implante gratis, los niños no se implantan muy tempranamente, pero ya me ha tocado ver anecdóticamente situaciones en que a la persona se le ha recriminado que no está tan bien integrado porque no se implantó o porque no se quiso implantar. Entonces, ahí en esa situación es bastante evidente esta tensión, ¿no es cierto?, entre déficit y discapacidad. Bueno, el concepto de necesidades educativas especiales. En general, se entiende por alumno con necesidades educativas especiales, y voy a leer una definición solamente de las que tengo acá, antes de ir a lo que plantea el Mineduc. Slavin, por ejemplo, plantea que los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos cuyo rendimiento físico, mental o comportamental se desvía sustancialmente de lo que es habitual o frecuente, por encima o por debajo, dice entre paréntesis, y que necesita servicios adicionales para desarrollarse plenamente. Podríamos ver claramente aquí en esta definición, y esta es una definición bastante más, es del 98, no es del año 80, todavía, ¿no es cierto?, prima en esta definición claramente un modelo médico para entender la necesidad educativa especial. El concepto de necesidad educativa especial es que, con el que opera el Mineduc aquí hoy, tiene que ver con y el énfasis está puesto en identificar las condiciones, dice, que afectan al desarrollo personal del estudiante y que justifican la provisión de determinadas ayudas o servicios especiales. Eso es algo bastante genérico, ¿no es cierto? Y no está muy claro cuáles son esas condiciones, si son condiciones que son del niño, son condiciones del niño y su familia, son condiciones de la escuela, ¿cuáles son esas condiciones? Luego tenemos esta distinción, bueno, ahí está la definición que es de la ley 20.422, también del año 2010, la ley de inclusión social de las personas con discapacidad. Y aquí dice que un alumno con necesidades educativas especiales es cualquier niño o joven que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. O sea, se define la necesidad educativa especial por la necesidad de que se haga algo diferente con ese niño para que ese niño pueda alcanzar los aprendizajes esperados, ¿no es cierto? Y se hace esta distinción entre necesidades educativas especiales de carácter permanente y de carácter transitorio, siendo las permanentes las que se asocian en mayor medida a lo que se entiende por una discapacidad, y dice específicamente que son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyo y recursos extraordinarios, etc. Entonces, acá de nuevo, ¿no es cierto?, el modelo médico está fuertemente presente, y de hecho esto es parte del decreto 170. El decreto 170 especifica qué profesionales deben evaluar y con qué tipo de instrumentos a los distintos niños que presenten alguna discapacidad para certificar esta discapacidad, de manera de que puedan recibir la subvención especial, los establecimientos, ¿no es cierto?, donde ellos estén estudiando. Entonces es raro porque son las barreras para aprender. Uno pensaría que las barreras están afuera, ¿no es cierto? Pero estas barreras dice que son consecuencias de su discapacidad. O sea, en realidad el responsable de la discapacidad es el niño, no las barreras. Las barreras son consecuencia de esta discapacidad. Y en las necesidades educativas especiales de carácter transitorio, dice son aquellas no permanentes, y dice que son también a consecuencia de un trastorno o discapacidad, y en realidad es exactamente lo mismo, solamente la única diferencia es que las primeras son permanentes en el sentido de que el niño va a requerir, ¿no es cierto?, estos apoyos a lo largo de toda la escolaridad, y en la otra se espera que, lo cual también es bastante relativo, es
sumamente relativo. Si algún niño que presente, por ejemplo, estas características que están descritas acá, no requiera a lo mejor algún tipo de adecuación a lo largo de toda su escolaridad. Por otra parte, así como veíamos que la discapacidad puede ser entendida desde una mirada médica y se sigue entendiendo hoy en día, principalmente en la mayoría de los espacios donde lo que pasa importa en términos de afectar la vida de las personas desde una mirada médica, porque no sabemos si eso que se plantea en este nuevo documento que propone, ¿no es cierto?, la reforma, en qué va a quedar al final y cómo se va a bajar eso, porque en términos de intenciones incluso lo podemos discutir después, pero la forma en que plantean el concepto de discapacidad es bastante progresista en relación a este modelo médico, pero si sabemos lo que está pasando en las escuelas de educación y sabemos cómo están pensando los profesores acerca de esto, no porque alguien diga, ¿no es cierto?, que las cosas son distintas, esto va a cambiar. Así como veíamos esta distinción, y quizás entre el modelo médico y los modelos sociales, también ocurre en el ámbito de las necesidades educativas especiales o de la discapacidad en la escuela, una mirada más bien social, como esta, ¿no es cierto?, como Kippen y Vallejos, que afirman que la escuela es productora activa de discapacidad. Y más abajo hay una cita que a mi parecer refleja de una manera bastante sucinta y explícita cómo podemos ver el modelo social operando para comprender las necesidades educativas especiales en la escuela, ¿no es cierto? Es la escuela, ¿no es cierto?, la forma en que la escuela está organizada, la forma en que la escuela espera que los alumnos participen del proceso, el valor que se da a una lengua por sobre otra, el valor que se da a hacer las cosas de una forma y no de otra, es la que va generando algunos sujetos, ¿no es cierto?, que van cayendo en esta categoría de discapacitado o alumno con necesidades educativas especiales. Yo creo que es mejor para que discutamos que quede aquí, pero lo que me interesaría más que discutiéramos tiene que ver con cómo nos movemos desde acá, porque hoy en día hay muchos niños que están en los colegios y que están en programas de integración y que están integrados, entre comillas, ¿no es cierto? Y hay varios estudios que muestran que las cosas no están funcionando muy bien. Entonces, pensando en estos marcos y en cómo los profesores están pensando este tema de la discapacidad, la diferencia en la escuela, ojalá puedan salir algunas buenas ideas de aquí.